marzo de 2020 nos sorprendió a todos la pandemia. En una programación que nosotros habíamos hecho para ese año, de un año presencial, como todos los demás años pensábamos dictar clase de ese modo, la universidad estaba organizada para arrancar a las pocas semanas las clases presenciales y bueno, la pandemia nos tomó por sorpresa y tuvimos que reprogramar rápidamente el dictado de clases para ese primer cuatrimestre, considerando obviamente que ni los estudiantes, ni los docentes, ni los no docentes estábamos preparados para semejante cambio de un día para el otro. Lo primero que hicimos fue retrasar unos pocos días el inicio de clases y aprovechar para dar unas primeras pautas a los docentes de cómo manejarse en las clases virtuales y a su vez trasladar todo lo que uno pensaba que era la organización de la cursada en las aulas, pasarlo a las aulas virtuales del campus, ¿no es cierto? Con un gran esfuerzo que hizo todo el equipo del área pudimos llegar en tiempo y forma para poder arrancar las clases en forma virtual. Lo que hicimos fue, en un primer lugar, adaptar el campus virtual incorporando los servidores de videoconferencias que actualmente, en aquel momento todavía no los teníamos en línea, y para poder posibilitar que los docentes puedan comunicarse con los estudiantes a través de plataformas de audio y video. Hasta ese momento el campus era utilizado como una herramienta de apoyo a la presencialidad, pero no tenía la centralidad que tuvo que tener en aquel momento. Además tuvimos que modificar la infraestructura, tuvimos que adquirir servidores rápidamente para poder soportar todo este mayor procesamiento y tráfico de información. Entonces, bueno, fuimos fortaleciendo también la infraestructura tecnológica del área. Posteriormente, en el segundo cuatrimestre, ya las cosas fueron marchando mejor y se pudo como acomodar más todas las herramientas, todo el uso. Pudimos incorporar otra plataforma más que fue UNMTube, que es la posibilidad de almacenar y hostear videos de los docentes en una plataforma de acceso de datos gratuitos para los estudiantes, y eso fue también otra herramienta que ayudó al sistema de educación a distancia. Dio la casualidad que al inicio de la pandemia creamos un área específica que es la Dirección de Entornos Virtuales. En esa dirección, dentro de nuestra secretaría, tenemos focalizados los procesos de enseñanza, en este caso con el Moodle, y todo lo que tiene que ver con los sitios web, todas las páginas web de la universidad están dentro de esa dirección. Como el COPRUM tiene su propia área específica, lo separamos en un campus propio para que toda la problemática de COPRUM pueda ser mejor parametrizada dentro del esquema del campus. Fue un proceso que nos demandó muchísimo trabajo, pero bueno, rápidamente pudimos comenzar a dictar clases y el primer cuatrimestre lo encaramos pensando que teníamos un horizonte corto de virtualidad. A medida que fueron pasando las semanas, empezamos a darnos cuenta que esto parecía ser más prolongado de lo esperado, pero aún así establecimos unas pautas para el desarrollo del primer cuatrimestre que tenían que ver con que, bueno, esto era una educación virtual de emergencia, no era una educación a distancia, era, bueno, acompañar a los estudiantes, mantener el vínculo pedagógico, reducir los contenidos de la enseñanza, los contenidos mínimos que fueran indispensables, creyendo que en algún momento retomábamos la presencialidad. Incluso en esta primera instancia lo que planteamos fue que no iba a haber evaluaciones a los fines de acreditar las asignaturas. Sí, los docentes podían desarrollar actividades de seguimiento, trabajos prácticos o pequeños test de lectura, pero la idea era que eso no fuera lo que definiera la aprobación o no de la cursada. Finalmente el primer cuatrimestre terminó así, se siguieron pasando las semanas en las cuales el aislamiento se seguía extendiendo y cerramos ese primer cuatrimestre sin poder evaluar a los estudiantes. Sí registramos
estas actividades de seguimiento que habían hecho los docentes. Así que tuvimos que suspender los exámenes, las mesas de examen final del turno julio, pero sí habilitamos la posibilidad de que los estudiantes que estuvieran próximos a graduarse pudieran rendir en mesas especiales virtuales, aceptando unas ciertas condiciones de la virtualidad, que pudieran rendir sus exámenes finales de modo tal de poder egresar. Y bueno, esto nos permitió sacar algún aprendizaje para proyectar hacia el segundo cuatrimestre y en la medida que la pandemia continuara, no solo las evaluaciones finales, o sea, los exámenes finales en modalidad virtual, sino también la evaluación parcial a lo largo de la cursada, desarrollarla a través de las aulas virtuales. Fue un trabajo enorme el que se hizo porque nuestra universidad, si bien utilizaba el campus virtual como un apoyo a la enseñanza presencial, el dominio que tenían los docentes de la herramienta y de lo que significa en términos pedagógico-didácticos dictar asignaturas en el entorno virtual, bueno, fue muy importante acompañarlos y formarlos. Y bueno, esta cuestión de no haber evaluado en el primer cuatrimestre también de algún modo desalentó la continuidad de la cursada en este escenario de absoluta incertidumbre. Ya en el segundo cuatrimestre, con reglas más claras desde el principio, con evaluación, con estudiantes que si cursaban la materia y estudiaban podían acreditar esos contenidos, ya se recuperaron los niveles de continuidad de nuestros estudiantes que habíamos tenido en el año 2019. O sea que ahí se notó bastante que ya en el segundo cuatrimestre estábamos todos más adaptados a esta modalidad y teníamos más herramientas para manejarlas. Así que los resultados son buenos, en general hemos tenido niveles de retención que son comparables con los del año 2019, niveles de retención que son un poquitito más bajos tal vez y relativamente parejos en todos los años de las carreras, en todas las carreras y en todos los años de las carreras. Lo que quiere decir que, digamos, siempre había como un temor de perder a los estudiantes de primer año, digamos, porque, bueno, recién iniciaban la universidad, no tienen todavía el oficio de estudiantes universitarios y sin embargo los estudiantes se quedaron. Creemos que ese diferencial tuvo más que ver con cuestiones personales y cuestiones del entorno, digamos, niños que estaban en la casa y que no podían ir a la escuela, una sobrecarga de tareas en el hogar, más, bueno, las cuestiones anímicas que genera un contexto como el que vivimos el año pasado, pero los resultados fueron excelentes, creemos, dado el contexto. La Escuela Secundaria Politécnica de la Universidad Nacional de Moreno nace en medio de la pandemia, toda su organización se realizó en la pandemia. De hecho, el 20 de julio del 2020, a través de una sesión virtual del Consejo Superior, se aprobó el estatuto de la escuela. A partir de allí, se aprobó el estatuto, se aprobaron también los planes de estudios de las dos modalidades y a partir de allí se inició todo el proceso de organización de la escuela para poder funcionar y ponerla en marcha en marzo de 2021. Es así que durante el segundo semestre del 2020 también se aprobó el reglamento académico, el reglamento de alumnos y se realizó todo el proceso de inscripción que fue absolutamente virtual. En noviembre de ese año se realizó el sorteo de vacantes. El sorteo de vacantes, como es de público conocimiento, contempló paridad de género y contempló un número de vacantes por localidad de Moreno, ¿sí? Asegurando diversidad territorial en la matrícula de la escuela. Todo eso se hizo en medio de la pandemia. Las clases comenzaron el 8 de marzo de este año, ¿sí?
en el acto inaugural que se realizó al aire libre en la universidad y que fue el único momento hasta ahora donde tuvimos presentes a todos los chicos, ¿sí? A partir de ahí comenzaron las clases y se implementó un dispositivo por el cual se dividió a los chicos a cada curso de cada modalidad, al principio en 3 burbujas, ¿sí? De 12 chicos cada uno, cada modalidad, cada curso tiene 36 chicos en total. Se los dividió en 3 burbujas de 12 chicos. Lo que nosotros implementamos fue ya desde marzo la idea del aula híbrida, por la cual mientras una burbuja asistía de manera presencial, ¿sí? En el aula teníamos los 12 chicos con el docente dictando clase y el preceptor presente todo el tiempo en la clase transmitiendo la clase, transmitiéndola de manera virtual. La transmisión se realizaba a través del campus virtual de la escuela, que es el mismo campus virtual de la universidad, pero que se ha armado específicamente para la SPUM, y el preceptor actúa como moderador con los chicos que están en la casa, que efectivamente se comunican a través, o a veces prenden sus cámaras o hablan, pero fundamentalmente lo hacen a través del chat. Esto lo pudimos implementar hasta los 2 primeros meses, la presencialidad digo, ¿no? Porque la transmisión fue continua, hasta que se cerró nuevamente la presencialidad por la pandemia. En ese momento se continuó con la transmisión online de todas las clases, y para fortalecer en ese momento la situación, en especial de los chicos con mayores dificultades de conectividad, además se implementaron algunas estrategias. La primera de ellas fue que desde el área de orientación se fue conversando con cada una de las familias, y aquellos que tenían dificultades de conectividad en sus hogares, se les ofreció una beca de conectividad. Y la otra estrategia que implementamos fue la elaboración de cuadernillos de actividades que fueron impresos, ¿sí? Y que se les entregaba, pautando días y horarios de entrega, se les entregaba a cada una de las familias, y que luego los chicos tenían que devolver con las actividades completas para el seguimiento de sus procesos de aprendizaje. Cuando finalmente luego pudimos volver a la presencialidad, además implementamos una tercera estrategia para los chicos con mayores dificultades de conectividad, que fue la creación de un aula que nosotros la llamamos burbuja tecnológica, ¿sí? Por ponerle un nombre, pero en la cual que consiste que es un aula donde hay 8 computadoras con dispositivos de auriculares y micrófono, y que los chicos que tienen problemas de conectividad en sus hogares pueden venir a la escuela, ¿sí? Y el día que no les toca estar con su burbuja, lo que hacen es asistir en esa aula, presenciar la clase de la misma manera. Por lo tanto, esos chicos en definitiva terminan viniendo a la escuela todos los días, ¿sí? Pero están separados en esta burbuja tecnológica. La modificación que pudimos realizar fue que logramos ampliar la burbuja de 12 a 18 chicos, ¿sí? Es decir, hoy lo que tenemos es la mitad de los chicos de cada comisión que asisten a clase. Esto lo pudimos hacer modificando algunos espacios. Estamos utilizando el Zoom de la escuela como aula, estamos utilizando el taller de técnica en una condición medio híbrida también de taller y aula, ¿sí? Pero al ser espacios más grandes nos permite tener más cantidad de chicos, y esto, el beneficio que trae es que los chicos vienen día por medio, a diferencia de en la primera etapa que venían cada 3 días. Ahora nos encontramos con un nuevo desafío, que es el del segundo cuatrimestre, donde existe la posibilidad de tener una cierta presencialidad.
Y esto también implica otra organización, porque la educación presencial y la educación virtual son dos cosas bastante distintas, y la bimodalidad es otra cosa. No es que si uno domina una y domina la otra, domina también la bimodalidad. Esto requiere otra organización, otra planificación de la cursada. Desde el área de biblioteca y centro de documentación trabajamos desde varias estrategias. Principalmente un trabajo intensivo al principio de la pandemia en el 2020, principalmente para virtualizar muchos de los servicios que teníamos, que la mayoría los teníamos presenciales. Algunos de ellos eran parciales, virtualizados, así que nuestro trabajo principal fue ese, prepararnos, encontrar los espacios dentro de la virtualidad, entre ellos el espacio dentro del campus universitario, tener una sala de la biblioteca, una sala virtual dentro del campus universitario. A partir de ahí establecer las relaciones que antes eran físicas, establecerlas y encontrar los canales más amplios para virtualizar, y a partir de ahí trabajar fuertemente también con el tema de la bibliografía. Estuvimos digitalizando, estuvimos trabajando con los docentes para dar el acceso y armando los links para referenciarlos al aula virtual. Después trabajamos también en algunos casos con investigación, accediendo y dando acceso a bibliografía para la investigación, y también dentro de los servicios algunos talleres de acceso a la información que se dieron en forma virtual. La actividad de la biblioteca se potenció dentro de la virtualidad, encontrando otros canales diferentes de difusión, otros canales de acceso para tanto alumnos como para docentes, como para toda la comunidad universitaria, y también nos posibilitó entrar en relación con algunas instituciones para hacer trabajos en común que tienen que ver también con esto de la accesibilidad. Y nos permitió también avanzar en algunos trabajos que tienen que ver con el centro de documentación y la parte de archivo de documentos históricos dentro del territorio. A partir de fines del año pasado, empezamos con el proceso de conformar los protocolos para la vuelta a una semipresencialidad, camas de cuarentena para los libros, los préstamos se hacían con reservas previas y en burbujas, evitando que todo el personal entrara dentro de la colección y que manipulara los materiales. La biblioteca de la universidad es un espacio que se utiliza mucho, no solamente la colección, que a pesar de no ser una colección muy grande, es una colección muy utilizada, y las instalaciones son muy utilizadas por los estudiantes. Es un espacio de encuentro para investigación, para estudiar, y siempre con el apoyo desde la colección física de libros y todo lo que tiene que ver con los accesos a la literatura científica o a la literatura académica que se da a través de Internet, y el apoyo que desde la biblioteca, los profesionales que trabajan dentro de la biblioteca, le dan a los estudiantes para poder dar ese acceso, principalmente a los estudiantes y más remotamente a los docentes. En este contexto lo que hemos decidido es presentar a los estudiantes, ofrecer a los estudiantes 3 tipos de cursos. Las materias pueden ser o semipresenciales, que en este caso tienen aproximadamente un 50% de carga presencial y 50% virtual. Lo que llamamos virtuales con encuentros, que son materias donde mayoritariamente el dictado es virtual, pero tienen previsto algunos encuentros presenciales para algunas actividades específicas, y las materias que continúan siendo completamente virtuales. ¿Por qué armamos esto? Bueno, básicamente porque debemos respetar los aforos. Entonces no es posible que nosotros volvamos completamente a la presencialidad, porque las aulas, en vez de poder ocuparlas al 100%, las podemos ocupar al 30%. Entonces
no es posible albergar a todos los alumnos como albergábamos 5.000 alumnos por día acá en la universidad. En vez de 5.000 hoy van a poder venir 1.000, 1.500 por día. Entonces esto nos obligó a tipificar las asignaturas, a clasificarlas en en estas alternativas y y organizarlo de este modo con dos objetivos fundamentales, diría yo. El primero es que se puedan retomar aquellas actividades prácticas de tipo práctico, de taller, de laboratorio, que no se pudieron desarrollar de manera presencial durante el año 2020. Y en ese caso, si bien se habían sustituido en algunos casos por ejercicios de simulación y los docentes, sobre todo en el segundo cuatrimestre, le encontraron la forma de poder transmitir estos contenidos a los estudiantes, pero de todos modos nada reemplaza el estar en el laboratorio o el estar en el taller desarrollando las tareas prácticas. Y por otra parte también quisimos dar la posibilidad de que todos los estudiantes de algún modo, pero especialmente los de los primeros años, o sea, los ingresantes 2020 y 2021 que hasta ahora no han pisado la universidad, que puedan también volver a las aulas. Entonces hay algunas asignaturas, diseminadas a lo largo de todos los años de las carreras, que tienen encuentros presenciales de modo tal de que de a poco puedan ir volviendo todos los estudiantes a la universidad, especialmente aquellos de primero y segundo que no han tenido contacto físico con la universidad.